Hola a todos, el vídeo de hoy lo empiezo al lado de un testigo de excepción. Esta piedra ha sido hace 77 años testigo de excepción del mayor accidente ferroviario que ha habido en nuestro país y que incluso durante varios años apareció en el Guinness de los récords, tristes récords ferroviarios, como una de la tercera peor desgracia a nivel mundial. El accidente en el túnel número 20 en Torre del Bierzo. De enero de 1944. Un tren correo que salía de Madrid, iba hacia La Coruña, había parado en Astorga con problemas de frenos y allí pues se decidió, después de muchos retrasos, que había que continuar el viaje. En lugar de arreglar la máquina se le añadió una segunda máquina para intentar, pues entre las dos, poder contener. Aquí detrás tengo el puerto del Manzanal. Es un puerto largo en donde el tren lógicamente tendría que ir frenando, sobre todo además un tren de aquella época que iba hasta arriba de gente, un tren en el que viajaba desde militares que iban hacia Galicia, desde el equipo de Betanzos que había jugado en Palencia, creo recordar, y volvía hacia Betanzos, y un montón de gente que iba a pasar las fiestas de Navidad, Reyes, la fiesta de Reyes en su casa. Bueno, pues los frenos de la primera máquina no aguantaron y la segunda se calentó, y en esto donde estamos, que es el apeadero de tren de Álvarez de la Granja, aquí debería haber parado ese tren, la gente estaba esperando para coger el tren, que debía haber parado aquí, pero el tren, en lugar de parar, apareció por allí, por un túnel que había allí, pasó a toda velocidad y siguiendo hacia allá, hacia Torre del Bierzo, justo a la entrada de Torre del Bierzo, en una zona donde había un túnel que ahora mismo no hay, no existe ese túnel, se descubrió y ahora mismo es una trinchera por la que pasan las vías. Pues dentro de ese túnel había una máquina que estaba haciendo unas maniobras y que tendría que volver a Astorga, supongo que era a donde tenía que volver. No se contaba con este tren por el retraso que tenía, o se iba a cruzar en algún sitio con él, pero claro, como el tren no paró y fue a toda velocidad, dentro del túnel chocó con esa máquina. Dentro del túnel se formó un gran incendio, debió de ser pues un caos. Imaginaros un tren en el que viajan más de 1000 personas, pues un caos tremendo. El tren que bajaba por aquí entró dentro del túnel, chocó dentro de la máquina, la otra máquina salió disparada por la otra parte del túnel. El maquinista de esa otra máquina había podido prever lo que iba a pasar y había escapado y salió en dirección hacia Galicia, corriendo, porque las comunicaciones habían quedado cortadas. Entonces él pensó que podía venir otro tren. De hecho, venía un tren de mercancías, estaba viniendo desde Galicia hacia aquí, y él salió hacia allí a pararlo. Pero al poco tiempo vio que ese tren ya venía y no fue capaz de detenerlo. Con tan mala suerte, además, de que ese tren chocó contra ya la masa que había allí, chocó, la máquina cayó, precisamente fue a caer justo, según dice, fue a caer justo encima del maquinista que había ido a avisar. Otra de las cosas que también dicen que fue muy impactante fue que esa segunda máquina que venía, al caer, la bocina, el silbato, imaginaros aquellas máquinas, creo recordar en algún sitio he leído que era una Santa Fe o algo así, pues el silbato de vapor que tenían, el sonido quedó sonando
y hasta que el vapor de la máquina no desapareció hubo todo el rato el sonido de ese silbato. Imaginaros el infierno que tuvo que haber allí. Bueno, pues todo eso ocurrió aquí, delante de este apeadero de Álvarez de la Granja. Si os fijáis, hemos venido a ver Álvarez de la Granja, en donde había un poblado minero. Todo eso que veis aquí detrás era un poblado minero. Se construyó para que los mineros que había en esta zona tuvieran un lugar donde vivir. Y entonces se construyeron una hilera de casas que estamos viendo aquí. En cada casa había 4 viviendas, 2 que se accedían por la parte de aquí, hacia las de abajo, y 2 por la parte de atrás. El poblado tenía incluso pues escuelas, un bar, tenía un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la pequeña trampa? La pequeña trampa es que cuando pasó todo esto del tren, el famoso tren Correo, uno de los accidentes más graves que ha habido bueno, de hecho figuró durante mucho tiempo en el libro Guinness de los récords como uno de los peores accidentes ferroviarios que ha habido en el mundo. Por supuesto en España es el que más muertes causó. Es algo que todavía no se sabe muy bien cuántas muertes, porque en la época franquista la censura funcionó de una manera tremenda, se silenció todo porque lo que no querían era que se supiera las malas condiciones en las que estaban las infraestructuras ferroviarias, con lo cual se silenció y se dijo que bueno, al principio que había habido 26 muertos, después se subió a 70, pero hay muchos estudios. Algunos incluso hablan de casi 900 muertos. Pero bueno, los que más se están barajando ahora mismo hablan de entre 200, 300, pero es algo que nunca se sabrá cuántos murieron dentro de ese túnel en Torre del Bierzo. Bueno, pues la pequeña trampa que os iba a explicar es que cuando este tren pasó por delante de este apeadero, el poblado todavía no existía. El tren, la tragedia fue el 3 de enero de 1944 y este poblado se empezó a construir en 1949 y se vieron las primeras casas, se entregaron oficialmente en 1950. Este poblado ahora mismo, desde el año 78 creo recordar, ya no se abandonó, pues debieron de estarse utilizando todavía hasta que Adif seguía utilizando todavía, aquí tenía también su residencia, gente destacada aquí, y cuando abandonaron ya esto y ya está automatizado fue cuando ya se abandonó por completo el poblado. Entonces bueno, pues ahora os voy a enseñar un poco de ese poblado por dentro, las casas, para que vierais pues bueno, lo que queda de ellas, cómo vivían los mineros, cómo vivía el dueño de la explotación, cómo vivía el ingeniero también, que vivía en la primera casa, en la más espectacular, y cómo bueno, podía ser un poquito vivir en este poblado minero, Álvarez de la Granja. Vamos allá. Esta es la última casa de las filas. En la última casa tenemos sorpresa. El bar del poblado.